Aquello que nombras comienza a obedecerte. Una de las claves más importantes del dominio de la mente sobre la realidad, tal vez una de las claves más importantes para toda nuestra existencia. Pero tenemos que empezar a desmenuzarla para entenderla. ¿Por qué se dice que en el momento en que tú nombras algo, eso empieza a obedecerte? ¿Por qué se dice esto? Muy bien. En el momento en que tú aceptas un concepto en tu mente, en ese momento tiendes a definir algo. Entonces, cuando tú defines algo, ya sea una persona, un objeto, una circunstancia, lo que sea, cuando lo defines, atraes a tu mente ese concepto, ya lo creaste. Cuando creas ese concepto, entonces vas a estar viendo ese objeto, esa circunstancia, esa persona o lo que sea en base a todas esas ideas con las cuales tú lo estás limitando. ¿Y por qué lo tienes que limitar? Porque los objetos, todo lo que existe, tiene interpretaciones infinitas. Vamos despacio. ¿Qué significa esto? Tal vez, por ejemplo, en tu vida, la palabra dinero, por ejemplo, significa algo específicamente. Cuando tú escuchas la palabra dinero, y date cuenta, ¿qué sientes cuando escuchas esa palabra? ¿Qué piensas cuando escuchas esa palabra, dinero? Algo pasa en tu conciencia. Eso que pasa es que esa palabra está conectada con una red neuronal, con una red de programación en tu mente, en base a todo lo que has experimentado, has vivido, que se relaciona con la palabra dinero. Por lo tanto, aquello que tú defines, en realidad le estás tomando o le estás dando cierto poder en tu realidad. Porque el asunto aquí es que tenemos que aprender a reconfigurar esos actos de poder interior que hacemos y que hemos hecho sin darnos cuenta. Porque cuando nosotros aceptamos un concepto, aceptamos una idea, cuando nosotros nombramos algo, no nos damos cuenta que estamos activando este gran poder. ¿Y por qué es un gran poder? Porque tienes la capacidad, como te dije, de transformar, de transmutar, pues todas esas programaciones que has puesto en relación a las cosas. Entonces, esta idea, por ejemplo, aplicada a las personas, ¿no? Por ejemplo, tú conoces una persona y esa persona se llama Raúl, ¿vale? Pero resulta que ese Raúl, o sea, el nombre de Raúl tiene también una información en tu mente, ya tiene una configuración en tu psicología. Por lo tanto, aunque la persona sea diferente, es probable, y con una altísima probabilidad, que inconscientemente relaciones ese nombre pues con otros Raúles que hayas conocido en tu vida. Entonces, es algo natural, es una tendencia natural en nuestra mente que hagamos estas relaciones. Pero tenemos que hacernos conscientes de las relaciones en nuestra mente, esas relaciones neurológicas que nosotros tenemos. Porque el problema es que cuando encasillamos a alguien o a algo o lo que sea, no podemos ver todo el espectro completo. Esto nos recuerda, pues, esto increíble, este concepto que nos dice es que no hay bueno ni malo, no hay nada bueno ni malo. Todo en realidad es neutro. El problema es cómo lo experimentas, cómo lo estás definiendo. Entonces, es por esto que tenemos que entender este gran axioma de sabiduría. Cuando nombras algo, en ese mismo momento, tú lo estás generando. En ese mismo momento, tú estás tomando poder sobre eso que estás nombrando. Entonces, ya vimos por una parte que todas esas configuraciones ayudan a que nuestra mente pues reaccione de manera rápida ante cosas que ya hemos vivido. Pero la mayoría de las veces, cuando hacemos estas relaciones en nuestra mente, pues no lo hacemos de manera consciente. Entonces, en el instante en que una persona nombra una palabra que para ti es un concepto complicado, automáticamente te cierras. Es como si alguien de repente te empieza a hablar de matemáticas, te empieza a hablar de física, te empieza a hablar de química o con conceptos científicos, y si eres una persona, que la gran mayoría así somos, que vivió en un sistema educativo común y corriente, pues tienes esta idea de que es algo complicado, que es algo difícil y simplemente te cierras y ya no escuchas. Y todo esto está muy conectado con el famosísimo prejuicio. Todos los seres humanos, de alguna manera u otra,
hacemos esto que es prejuiciar a las personas, a las circunstancias, a todo lo que nos rodea. Simplemente porque una música tiene cierto estilo, ya lo encasillamos y ya lo prejuiciamos, ¿no? Y nos cerramos, ya no estamos viendo todo el espectro. Y lo mismo pasa con las personas que nos rodean. ¿Por qué crees que hay personas que a lo mejor cuando tú ibas en la secundaria, o en la primaria, o en la prepa, o en la universidad, hay personas que eran muy tímidas y que tú decías, mira, es que es muy tímido? Pasan los años y de repente te enteras que a lo mejor es locutor, o sale en televisión, o es artista, o hasta actor de películas, y no puedes entender cómo es posible que haya cambiado tanto. Pero el problema es que, sin darte cuenta, caíste en el prejuicio. Hiciste un concepto y en ese momento tu mente simplemente relacionó a esa persona con ese concepto. Entonces la invitación es que aprendamos a vivir una vida sin prejuicios. Y es interesante y muy gracioso esto, ¿no? Porque cuando digo hay que vivir una vida sin prejuicios, automáticamente es muy normal que vengan estos conceptos, ¿no? Y entonces dice, entonces ahora tengo que aceptar todo y aceptar las cosas malas que hace la gente, porque no. Estamos hablando de aprender a ver las cosas con ojos nuevos, aprender a ver las cosas como son antes de tomar todo tipo de ideas y prejuicios sobre las personas, las cosas o lo que sea. A eso se refería el gran maestro cuando dijo que el reino de los cielos pues va a ser para aquellos que sean como los niños. Pero no se refería a que estemos jugando, ¿verdad?, todo el tiempo como niños sin tomarnos las cosas en serio. En realidad se refería en muchas cosas, pero se refería específicamente a esto que es aprender a ver la vida con verdadera inocencia, con sabiduría. Porque una cosa es la inocencia de la ignorancia y otra cosa es la inocencia de la sabiduría. La inocencia de la sabiduría significa poder ver, poder percibir, poder apreciar lo que te rodea sin que exista un prejuicio anterior. Si ya después de experimentar, ¿no?, alguna cosa, ya después de tratar a una persona, ya comienzas a ver otras cosas, bueno, entonces sí, arma tu concepto sobre lo que quieras. Pero la invitación es a que aprendamos a acercarnos a las cosas, a las personas, a las circunstancias, a todo, siempre con una actitud abierta, porque si no, caemos víctimas de este extraordinario poder, que es, como te dije al principio, cuando estás nombrando algo por su nombre, lo estás tomando, lo estás atrapando, lo cual no está mal. El problema es cuando lo hacemos de manera inconsciente, cuando simplemente lo hacemos por hacerlo. Y todos tenemos que trabajar en estas cosas, porque de lo que se trata es de hacer una vida realmente consciente, no consciente en esa etiqueta, ¿no?, en ese prejuicio de soy consciente y por eso me lavo las manos todos los días. Esa es una forma, pero nos referimos a una vida consciente, y una vida consciente es que soy consciente de lo que pienso, soy consciente de lo que siento y soy consciente de lo que hago, y al hacerlo adquiero coherencia. Así que bueno, espero que este pequeño video te sirva, te inspire y te mando un abrazo muy grande donde quiera que estés. Ahí nos vemos en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Abrazo de luz.